Bien, a continuación vamos a tener el estudio de la palabra del Señor. Y vamos a recordar solamente algunas de las definiciones que dimos el día de ayer. Hablamos de profecía. Decía Elena de White que profecía es una delineación simbólica de los eventos finales, ¿verdad? Profecía es trazar líneas, trazar la historia de una manera cronológica, ¿verdad? Pero lo que está por suceder. Decíamos que esta escatología es parte de la profecía que se encarga de estudiar los eventos finales, lo relacionado al tiempo del fin. Y ayer veíamos justamente lo relativo a ello, que el tiempo del fin proféticamente comienza en 1798, después de la persecución papal que dura 1260 años. Y decía que al final del tiempo del fin la ciencia iba a aumentar. El libro de Daniel, que iba a estar sellado, que se le da la orden a Daniel que se lo selle, en Apocalipsis 10 encontramos este librito abierto, dando a entender que las profecías son entendibles desde esa fecha. Y también la ciencia secular aumenta a partir de ese tiempo, a partir de 1798 en adelante. El día de ayer también vimos otras cosas importantes, como por ejemplo que el adventismo tiene el método de interpretación historicista, ¿verdad? También vimos algunas reglas de interpretación y otros consejos importantes que son la base para la interpretación de las profecías. El día de ayer también dimos inicio a nuestro viaje en esta línea de tiempo, empezando por el año 1755 con el terremoto de Lisboa, luego pasamos al año de 1780 con el oscurecimiento del sol y la luna roja como sangre. Luego llegamos al año de 1789 cuando se lleva a cabo la Revolución Francesa en cumplimiento a Apocalipsis 11, ¿verdad? La bestia que sube del abismo que hace guerra a los dos testigos. Luego llegamos al año de 1798 y en este año estudiamos lo relacionado al tiempo del fin. ¿Por qué decimos que en 1798 es el inicio del tiempo del fin? Eso también lo estudiamos anoche. En este año también la herida mortal de la bestia se hace una realidad. Hay un poder, un reino en Apocalipsis 13 que sufre su herida mortal, que nosotros sabemos que este poder, este reino representa al papado. Sin embargo, más adelante vamos a ver las pruebas, las evidencias por qué el adventismo cree que este poder, que aquí en Apocalipsis 13 lo llama la bestia de 7 cabezas, lo identificamos como el papado. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora no vamos a ver esos detalles, pero sí más adelante. En este mismo año de 1798 tenemos el surgimiento de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Según el versículo 11 en adelante, surge otra bestia de la tierra, ¿verdad? Semejante, dice, los cuernos a un cordero. Y aquí entra a tallar Estados Unidos en la profecía. Pero las pruebas y las razones por las cuales nosotros queremos esto también lo vamos a ver un poco más adelante, cuando estudiemos lo relativo a la marca de la bestia. Por ahora vamos a pasar por alto, esto solamente lo mencionamos en este año de 1798. Vamos a ir más adelante y llegamos al año de 1830, la década de 1830, dice Elena de White, pero más específicamente el año de 1833. ¿Qué sucede alrededor de este año? El anuncio del mensaje del primer ángel, ¿verdad? Bueno, en la doctrina del santuario encontramos que Israel llevaba a cabo fiestas solemnes, y una de estas fiestas era la fiesta de las trompetas, que sonaban 10 días antes del juicio, ¿verdad? Del día de la expiación. El primero del 7º mes del año sonaban las trompetas que anunciaban el juicio, y unos 10 días más tarde, el 10 del 7º mes, se llevaba a cabo el Yom Kippur, el juicio para el pueblo de Israel. Y justamente en el cumplimiento de estos símbolos encontramos que suena la trompeta 10 años antes aproximadamente de que inicie el juicio investigador, día por año, ¿verdad? 10 días antes se daba la fiesta de las trompetas, y unos 10 años antes comienza a sonar la trompeta anunciando
el inicio del juicio. Claro que el suceso fue un chasco del adventismo. Ellos pensaban que Jesús regresaba ese año, pero sí el propósito que Dios tenía al despertar el movimiento adventista, a que haya un despertar religioso en Norteamérica y en el mundo entero para anunciar un evento importante, se cumplió. El propósito se cumple, aunque los adventistas sufrieron un chasco muy trascendental, pero el propósito de Dios se cumple, ¿verdad? Porque Dios quería llamar la atención del mundo hacia el santuario celestial, porque algo importante se iba a dar al inicio. Vamos a ver en esta noche algunos detalles solamente relacionados al anuncio del mensaje del primer ángel. El triple mensaje angélico es la verdad presente para este tiempo. Es el tema de moda, por así decirlo. Y el triple mensaje angélico encierra un sistema o un conjunto de verdades que todos nosotros debemos conocer, practicar y también anunciar al mundo. Y vamos a ver algunas verdades relacionadas al mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel, basado en la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice el vidente de Patmos, el apóstol Juan: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, ¿verdad?, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el versículo 7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es el anuncio del mensaje del primer ángel. Sabemos que el evangelio eterno es justamente la verdad central de la palabra del Señor, y justamente el tercer mensaje, o el triple mensaje angélico, tiene que ver con el evangelio eterno. Cuando dice que es por el medio del cielo, quiere decir que es un mensaje mundial y es autorizado divinamente y tiene una abarcancia para todo morador, no importa la raza, no importa la nacionalidad ni la edad, va destinado para todo. Y el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria. Dice la palabra del Señor, el Espíritu profecía, el primer ángel de Apocalipsis 14 llama a los hombres: temed a Dios y dadle gloria, y los invita a alabarlo como creador de los cielos y la tierra. Para hacer esto deben obedecer su ley, pues dice: sin la obediencia a sus mandamientos ninguna adoración puede ser agradable para Dios, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces el llamado especial del primer ángel es a la adoración, y vamos a ver en los versículos más posteriores, como es el versículo 8, versículo 9, que justamente la pelea o el conflicto entre el bien y el mal es justamente por la adoración. El representante del bien, que es Dios, reclama adoración, y Satanás, que es el representante del mal, también exige adoración de sus súbditos, y la lucha es por la adoración. Entonces el mensaje del primer ángel es un llamado a la adoración, y la adoración, dice aquí, está íntimamente relacionada ¿con qué? Con la obediencia a los mandamientos. Eso justamente vamos a fundamentar un poquito más adelante, pero la adoración tiene que ver con la obediencia. Sin obediencia toda adoración es falsa. Dice aquí una pregunta interesante que todos debemos plantearnos y todos debemos resolvernos: ¿cómo se adora a Dios? ¿Es cuestión de hacer palmas? ¿Es cuestión de decir aleluya, gloria a Dios? ¿Esto es la verdadera adoración? ¿O el sistema de adoración va mucho más allá que eso? Vamos a reflexionar un poquito acerca. ¿Cómo se adora a Dios? ¿En qué consiste la verdadera adoración? Acerca de la verdadera adoración. ¿En qué consiste la verdadera adoración? La palabra adoración deriva del hebreo shahá, que quiere decir inclinación, y esa del griego latreia, servicio religioso oculto. Por lo tanto, adoración significa reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina, inclinarse, postrarse, llevar a cabo un servicio religioso a alguien que se lo considera Dios. Eso es adoración. ¿A quién se debe adorar? La palabra del Señor nos responde: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Jehová el Eterno
el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas, ¿verdad? Y sabemos que cuando hablamos de divinidad están incluidas las tres personas del trío celestial que habla Elena de White, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por eso que Tomás se inclinó ante Jesús y le dijo: Señor mío y Dios mío, y le adoró, ¿verdad? Cuando hablamos de Jehová nos referimos a las tres personas, ¿verdad? Solamente Jehová merece la adoración. Por eso dice aquí el Señor Jesús le contestó a Satanás cuando Satanás le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y vete de aquí, Satanás, le dijo. Entonces únicamente Jehová, el no creado, el que lo sustenta todo, Él es el que merece adoración. ¿A través de qué se adora? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Toda palabra, todo hecho, toda nuestra existencia es adoración. Toda nuestra vida es adoración. No solamente adoramos a Dios cuando estamos en el templo, no solamente adoramos a Dios los sábados. La adoración es continua, es un estilo de vida, es una manera de vivir. Como ya dijimos en un inicio, la adoración tiene que ver con la obediencia a los mandamientos. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y cómo podemos demostrar que la adoración tiene que ver con obediencia? Justamente hay un principio interpretativo en la hermenéutica bíblica que se llama el contexto. Y según el contexto inmediato, porque también hay el contexto inmediato, el contexto testamentario, según el contexto inmediato de Apocalipsis 14, vamos a ver, ahí mismo nos prueba que la adoración está ligada a la obediencia. Apocalipsis 14, el versículo 7 dice que debemos adorar a Dios y darle gloria, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y miren lo que dice un poquito más adelante nada más, en el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los verdaderos adoradores, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es como si dijera: esta es la prueba que identifica a los verdaderos adoradores, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, según el mismo contexto, nos demuestra que la adoración está ligada a la obediencia de los mandamientos. Los mandamientos del Señor son eternos, pues es el propio reflejo del carácter de Dios y no fueron clavados en la cruz del Calvario. Justamente el ataque principal de Satanás hacia el gobierno de Dios siempre ha sido relacionado a la ley de Dios. En un principio dijo que la ley de Dios no sirve, no debe ser obedecida. Hoy en día también dice que la ley de Dios no puede ser obedecida. O el otro extremo es, dice que debemos ser muy meticulosos, y al extremo de ser ya tener el espíritu farisaico, ¿verdad? Ir al fanatismo es el otro extremo, ¿verdad? Pero el ataque de Satanás gira en torno a la ley de Dios. Y los verdaderos adoradores obedecen los mandamientos del Señor por amor, no yendo ni a diestra ni a siniestra, sino obedeciendo lo que Dios dice, manteniendo un equilibrio evangélico. Esa obediencia no es para salvación, esa obediencia es por amor. Esa obediencia es después de haber sido justificados. Esa obediencia tiene que ver con todos los mandamientos, no solamente con algunos. Pues la Biblia dice que el que obedece todo y ofende en un punto se hace culpable de todos. Y esa obediencia es producto de la implantación de la nueva naturaleza en nuestro ser. El Señor nos ayuda a obedecer. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Cuando hablamos de la adoración, hay un punto en especial que está relacionado a la adoración. Dice aquí Elena de White, El conflicto de los siglos, página 489. Resulta pues que el mensaje que mandan los hombres a adorar a Dios y guardar su mandamiento los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. Y según el contexto inmediato también podemos demostrar
que se trata del sábado, porque dice, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. Ahora, ¿qué mandamiento de los 10 identifica a Jehová como el creador? Es el cuarto mandamiento, que dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y las aguas y todo lo que hay. Justamente es como que si Juan estuviera citando a Moisés en el Éxodo, ¿verdad? Dice, adorad a aquel que hizo, y menciona todo lo que menciona también el cuarto mandamiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de adoración, estamos hablando de obediencia a la ley, en especial manera el sábado. Elena de White recibió una visión relativa a la obediencia a la ley. Dice que vio que las 2 tablas de piedra está el original en el cielo, y dice que estas tablas refulgían de gloria, pero que los 4 primeros mandamientos brillaban más que los últimos 6. Sabemos que los 4 primeros están relacionados con el amor a Dios y los últimos 6 con el amor al prójimo. Los 4 primeros brillaban más que los 6, y de los 4 primeros dice que el cuarto brillaba más que los 4. ¿Por qué? Porque contiene el sello del gran legislador. Entonces, el sábado será la piedra de toque que probará a los verdaderos y falsos adoradores y marcará una línea divisoria en el tiempo del fin. Adoramos a Dios también a través de los servicios religiosos. Los cultos que nosotros hacemos son servicios de adoración. El culto matutino, el culto vespertino, las noches de oración, el servicio de escuela sabática, el culto divino, la sociedad de jóvenes, todos ellos son servicios de adoración. Por lo tanto, este es un llamado a congregarnos, ¿verdad? Hoy en día muchos estuvieron reclamando y estuvieron criticando por las redes sociales el hecho de que se hayan tomado las medidas de cancelar las reuniones, ¿verdad? Pero me decía un compañero de Chiclayo, pero que la gente dice, ni que reclame, porque aún en tiempo de paz nos reúnen, dice, ¿no? Es cierto eso. Algunos dicen, pero ¿para qué voy a reunir si siempre lo veo a los mismos hermanos, siempre escucho el mismo predicador, los temas son los mismos? Y a veces perdemos de vista que el motivo de ir a un servicio religioso es adorar a nuestro Creador. Siempre debemos tener eso en mente. Los servicios religiosos son para adorar al Señor, por lo tanto debe ser de la mejor manera posible. Dice aquí, con solemnidad y reverencia, como si fuese la visible presencia del Maestro de las asambleas. Nuestras reuniones deben hacerse intensamente interesantes. No haya discursos largos y áridos ni oraciones formales simplemente para ocupar el tiempo, ¿verdad? Deben hacerse interesantes los servicios religiosos. Dice, y cuando hayan cumplido su deber, la reunión debe clausurarse. Así el interés será mantenido hasta el final. Esto es ofrecer a Dios un culto aceptable, ¿verdad? El canto también forma parte tanto de la adoración de Dios en las reuniones religiosas. La música, ¿verdad?, juega un papel importante en la adoración. Por lo tanto, también es importante aclarar que no toda música adora a Dios. Elena de White y también Apocalipsis habla de la sinagoga de Satanás. Satanás también tiene su iglesia y también tiene su música falsa. Aquellos músicos que dicen que toda música es buena, yo le preguntaría, ¿y cuál es la música que adora a Satanás? Hay una música que adora a Dios, pero también hay una música que adora a Satanás. Una cosa son los gustos y otra cosa es la voluntad de Dios. Yo lo reconozco, a mí me gusta, por ejemplo, la música de baladas, la música latinoamericana, me gusta, lo reconozco. Pero de ahí a que yo lo recomiende, de ahí a que yo esté de acuerdo con ella, de que sea una música que adora a Dios, no estoy de acuerdo. La música que adora a Dios, dice la Biblia, que es una música suave, igual que de las aves. Es una música sacra. Por eso Elena de White dice, debemos imaginarnos cómo cantan los ángeles y debemos tratar de imitarlos. Ahora, yo no me imagino a un ángel con su guitarra eléctrica tocando un rock y alabando a Dios. No me puedo imaginar a un ángel de esa manera. Entonces también la música forma parte de la adoración.
En cada instante de la vida adoramos al Señor. Debemos vivir por Cristo, minuto tras minuto, hora tras hora y día tras día. Entonces Cristo morará en nosotros, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Dice que Enoc caminó con Dios 300 años. Él estaba en comunión con Dios. Puedes estar trabajando, puedes estar de viaje, puedes estar en tus estudios, pero tu mente puede estar elevada a Cristo, ¿verdad? Dice que Dios ha establecido, ha provisto medios por los cuales podemos estar en comunión con Dios. Uno es la meditación, otro es la oración, otro es el estudio de la palabra del Señor. Hay medios como nosotros podemos estar en contacto con nuestro Creador. A través de la alimentación también adoramos. Parece mentira, pero tiene que ver con la adoración, y ahí justamente entra el hecho de que la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del tercer mensaje angélico. El apóstol Pablo dice: si pues comes o bebes o haces cualquier cosa, hacerlo para gloria de Dios. Y mire lo que dice Elena de Guay en el Espíritu Profecía: hay religión en cocinar bien, y yo pongo en duda la religión de los que son demasiado ignorantes y demasiado descuidados para aprender a cocinar. Qué interesante. Hay religión, dice, en cocinar bien. Tiene que ver, ¿verdad? Un hijo de Dios que ha nacido de nuevo tiene que cuidar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces tiene que ver con la religión. Con la indumentaria también se adora a Dios. La manera como vestimos, adora a Dios. Aquí nos dice en este párrafo que hay un pecado grande, que las modas indecentes han entrado en la iglesia, y muchas veces los líderes no han dicho nada. Dice: debemos levantarnos enseguida y cerrar la puerta a las seducciones de la moda. A menos que lo hagamos, nuestras iglesias se desmoralizarán. La moda indecente desmoraliza a la iglesia. Y dice que esta moda es inconsecuente con nuestra fe. No hay coherencia. Es igual que la música, como estamos mencionando. Hay diferentes géneros de música, pero la música adventista es muy conocida. Nuestros himnos adventistas tienen que ser consecuentes con nuestra fe. Pero muchas veces nosotros perdemos de vista esto, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar en armonía con nuestra fe. ¿Cómo debe ser la adoración? Dice la palabra del Señor: y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es interesante esto. Miren, justamente la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿dónde debemos adorar? Le dice. Nuestros padres dicen: en este monte. Y ustedes dicen: en este monte, ¿dónde? Y Jesús le dice: mujer, ha llegado la hora, y ahora es, que los que adoran a Dios es en espíritu y en verdad. Donde tú te encuentres puedes adorar a Dios. Con eso no desechamos la adoración en los templos. Es la voluntad de Dios que vayamos a los templos. Pero donde quiera que tú estés, donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, dice el Señor. En espíritu y en verdad. Puedes estar en el templo, pero si tu mente está en otro lugar, de nada te vale que estés en el templo. El Señor quiere que le adoremos en espíritu, o sea, con toda nuestra mente, quiere decir con todo nuestro ser, en verdad, quiere decir de corazón, de buena voluntad, con sinceridad. Por eso que Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De labios me honra. O sea que de labios decimos: Señor, venga a nosotros tu reino, pero con hechos, ¿qué decimos? Todavía demórate un poco. De labios decimos: Rey de mi vida eres tú, pero con nuestros hechos decimos: Señor, no quiero que reines en mi vida. De labios decimos que debemos prepararnos, que debemos hacer la obra misionera, pero con los hechos no lo hacemos. Entonces la verdadera adoración es con hechos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Que no sea esa nuestra situación. Hay 2 clases de adoradores. No quiero decir 2 clases de iglesias, 2 clases de adoradores. Dentro de la misma iglesia hay 2 clases de adoradores. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Elena de Guay dice que no todos los que profesan guardar el sábado recibirán el sello del Dios vivo, porque justamente hay verdaderos y hay falsos adoradores. Vemos en las ofrendas presentadas por Abel
y por Caín estas dos clases de adoradores. Una es aceptada y la otra es rechazada. ¿Por qué fue rechazada la ofrenda de Caín? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, y eso justamente es desde el principio, porque Dios estableció el sistema de los sacrificios ni bien el hombre cayó en pecado. El día que Adán pecó, ese día se estableció el sistema de los sacrificios, y se le explicó que Jesús habría de venir a derramar su sangre, y como tipo de eso, como símbolo, tenían que derramar la sangre del cordero. Entonces Abel aceptó la voluntad de Dios, y Caín dijo, pues Dios, podríamos decir en nuestros términos comunes, Dios es chocho, ¿no? Dios es, o sea, quiere que le hagas el gusto, yo voy a hacer a mi manera, voy a llevar frutos. Y dice el Espíritu decía que ni siquiera se esforzó por traer lo mejor. Trajo lo que él quiso y de la manera menos adecuada. Y el Señor no lo aceptó, lo rechazó, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor lo dice claramente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La verdadera adoración, cuando el primer ángel nos dice adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, es una invitación a hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer su voluntad? La voluntad de Dios está revelada, está expresa en su palabra. Aquí tenemos claramente manifestado lo que debemos y lo que no debemos hacer. Por eso debemos escudriñar la palabra del Señor para que encontremos la voluntad de Dios. En los últimos días, como les repito lo que dije a un inicio, que hay una invitación a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero también hay una invitación a adorar a la bestia y a su imagen, que justamente lo vamos a ver cuando hablemos del tercer mensaje angélico. Y hay un castigo grande para aquel que decide adorar a la bestia y a su imagen. Eso también lo vamos a ver más adelante. La decisión está en nosotros, a quién queremos adorar. Entonces, hemos visto cómo es la verdadera adoración, cómo se adora a Dios. Tiene que ver con obediencia, tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver la manera que tú te conduces, la manera que comes, la manera que vistes, la manera que cantas. Todo tiene que ver con la adoración. ¿Cuál es la razón que el Señor nos invita a ser verdaderos adoradores? Dice: adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ha venido la hora de su juicio. La hora de su juicio ha llegado, dice el versículo 7, ¿verdad? Es el versículo 7. Este anuncio, cuando dice la hora de su juicio ha llegado, está íntimamente relacionado con una profecía del Antiguo Testamento. Y es la profecía de Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. La purificación del santuario terrenal tenía que ver con el Yom Kippur, el día del juicio, que era el 10 de octubre. Cuando dice aquí el santuario será purificado, tiene que ver entonces con el juicio. Y cuando Juan dice la hora de su juicio ha llegado, está diciendo que la profecía de las 2300 tardes y mañanas ha tenido su cumplimiento. Es la profecía más larga de la Biblia, ¿verdad? Es un hecho muy importante también el entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Miren lo que dice Elena de Guay al respecto. Pero los temas como el santuario, pero en relación con los 2300 días o años, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Son los temas principales que debemos espaciarnos. ¿Qué temas? Temas del santuario, pero en relación con ¿qué? Con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de las 2300 tardes y mañanas, ha habido diferentes ataques, y especial manera de adentro de la iglesia, ¿verdad? Grandes teólogos. Por ejemplo, el ataque de Kellogg,
fue en relación al santuario. El ataque de Desmond Ford fue en relación al santuario. Y Elena de White dice que los ataques directos de Satanás irán al santuario. Y en el conflicto de los siglos, Elena de White nos da la razón por la cual Satanás y los falsos maestros atacan al santuario. La razón es la siguiente. Dice que aceptar la doctrina del santuario es aceptar que en el cielo hay un santuario. Y aceptar que en el cielo hay un santuario es aceptar que hay un arca en el santuario, tal como dice Apocalipsis 11:19, que el templo de Dios fue abierto y se vio el arca del pacto. Y aceptar que hay un arca en el cielo es aceptar que dentro de ese arca están las tablas de la ley. Y aceptar que están las tablas de la ley es aceptar que el cuarto mandamiento está vigente. Entonces Elena de White dice, ahí radica la estribación de la oposición al santuario, porque aceptar la doctrina del santuario es aceptar que la ley de Dios, y en especial manera el sábado, está vigente, ¿verdad? Por lo tanto, han salido diferentes ataques a esta doctrina. Una de estas doctrinas, en especial manera de este personaje, Desmond Ford, él dice que estos 2300 tardes y mañanas son días literales, no son simbólicos, no son 2300 años, sino dice que son días literales, que son un promedio de 6 años, creo, que se cumplió en esos días nada más con Antíoco Epífanes, ¿verdad? Esa es la interpretación. Pero si vamos al libro de Daniel, vamos a leer 2 versículos nada más que nos comprueban que esa interpretación de Desmond Ford es errada. Vamos a ver Daniel capítulo 8, versículo 17. Nos dice la palabra del Señor, pero él me dijo, la segunda parte nada más del versículo 17: entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Entonces, no podría cumplirse en los días de Daniel, que vivió por el siglo VI, el siglo V antes de Cristo. Es para el tiempo del fin. Interesante. Ahora damos lectura del versículo 26 de Daniel 8. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días, ¿verdad? Es para mucho tiempo, dice. De ninguna otra profecía dice así, ni siquiera de los 3 años y medio dice que es mucho tiempo. Quiere decir que esta profecía es más larga todavía que los 1260 años. Entonces esta profecía llega al tiempo del fin, y estudiamos anoche que el tiempo del fin empieza en el año 1798, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta profecía llega alrededor de esos años. Entonces, cuando habla de la purificación del santuario, del juicio que habría de haber al fin de los 2300 años, porque la profecía dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Sabemos que el santuario terrenal, que fue movible primero, es reemplazado por el templo de Salomón. El templo de Salomón es destruido y luego viene Zorobabel, reconstruye el templo, Herodes lo mejora, pero en el año 70 este santuario terrenal es destruido. Sin embargo, dice que este santuario va a ser purificado. No puede ser entonces el santuario terrenal, tiene que ser el santuario celestial, y justamente eso va a ser el siguiente tema que vamos a ver más adelante, la purificación del santuario celestial, ¿verdad? Y justamente esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, que empieza en el año 457 a.C., más 2300 años nos lleva al año de 1844, cuando habría de comenzar la purificación del santuario, que no es otra cosa el inicio del juicio investigador. Ahí se cumple la profecía que dice: la hora de su juicio ha llegado, ¿verdad? Se cumplió Daniel 8:14, la purificación del santuario, en 1844. Justamente este mensaje se da 10 años antes aproximadamente que llegue 1844. En el año 1833, Guillermo Miller recibe oficialmente las credenciales de la Iglesia Bautista para predicar, y él predicó la segunda venida de Cristo. Como les digo, se equivocó en el evento que iba a suceder, pero el propósito de Dios de llamar la atención del mundo a algo que iba a suceder se cumplió, ¿verdad?
Entonces aquí se anuncia el juicio. La fiesta de las trompetas se cumple con el gran despertar del siglo XIX, ¿verdad? En Norteamérica, en Alemania, en Escandinavia, en diferentes partes del mundo se anunció la segunda venida de Cristo. Bien, esto es lo que podemos decir en relación al mensaje del primer ángel. Como les repito, solamente estamos estudiando el panorama del tiempo del fin, no vamos a ver más detalles. Como ustedes comprenderán, este tema del triple mensaje angélico en sí mismo es un seminario aparte, solamente estamos viendo a grandes rasgos. Vamos más adelante en nuestra línea de tiempo y en nuestro viaje cronológico que estamos realizando, llegamos al año de 1833, específicamente el 13 de noviembre, y se cumple la tercera de las señales del sexto sello, la caída de estrellas. La profecía decía que caerán las estrellas como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Trasladándolo a términos actuales astronómicos, sabemos que no fue una lluvia de estrellas, sino una lluvia de meteoritos o estrellas fugaces, ¿verdad? Que sucedió en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Y Elena de White confirma que esto es en cumplimiento a la profecía de Apocalipsis. Y llegamos al 11 de agosto de 1840. Aquí tenemos el cumplimiento de la sexta trompeta, ¿verdad? Esta es una profecía también grande, la profecía de las trompetas, pero solamente quiero mencionar esta porque tiene que ver con nuestro viaje progresivo que estamos haciendo en el tiempo. Aquí se lleva a cabo la caída del imperio turco otomano, ¿verdad? Nosotros sabemos que el imperio romano de Occidente había caído en el año 476 después de Cristo. El imperio romano de Oriente cae en el año 1453 después de Cristo, y justamente ahí es el fin de la Edad Media, históricamente. El imperio romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, cae a mano de los turcos. Los turcos tenían la religión, o tienen la religión musulmana, y esto invadieron Constantinopla, el imperio romano de Oriente, y fue una potencia, ¿verdad? En un tiempo el imperio bizantino, una potencia muy grande, y justamente la profecía de las trompetas tiene que ver con esto. Pero sin embargo, está profetizado que iba a haber justamente una profecía basada en el tiempo de más de 390 años, el año, el mes, el día y la hora, dice, ¿verdad?, que había de caer este imperio. Y justamente Josías Lich, un predicador adventista, anunció que en agosto de 1840 iba a cumplirse esto. Y justamente el 11 de agosto de 1840 dice que las potencias turcas se rinden ante las naciones europeas, ¿verdad? Se rinden y justamente pierden importancia, pierden poder de ahí en adelante, y justamente se cumple la profecía dada por el adventismo y la profecía dada también por la palabra de Dios. Dice que esto ganó muchos seguidores, mucho realce para la iglesia adventista, porque muchos decían que sus anuncios son falsos. Sin embargo, cuando Josías Richa habló acerca de esto, entonces esto tuvo mucho apogeo. Vamos a seguir más adelante y llegamos al año de 1844. El año de 1844 debe ser como el cumpleaños de la iglesia adventista. Todo verdadero adventista debe conocer esta fecha. ¿Qué sucedió en ese año? Si nosotros no sabemos qué pasó en ese año, no somos adventistas. Podemos ser cristianos nominales, pero no somos adventistas. El verdadero adventista conoce lo que pasó en 1844 y sabe por qué 1844 es tan importante dentro del movimiento adventista. Muchos acontecimientos se dan en este año, pero solamente vamos a tocar los más importantes. En el año de 1844, en el verano de 1844, comienza a darse el anuncio del mensaje del segundo ángel. Justamente el tema de esta noche era el triple mensaje angélico. Y vamos a ver lo relacionado al mensaje del segundo ángel, pero también a grandes rasgos, ¿ya? Voy a pedir disculpas, quizás hay muchos hermanos que les gusta la investigación y saben que son temas muy profundos, y justamente la idea no es profundizar, solamente tener un panorama de los eventos finales. Así que vamos a tocar
el mensaje del segundo ángel a grandes rasgos. El mensaje del segundo ángel. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Interesante. En la profecía encontramos, queridos hermanos, un principio interpretativo, es que la historia se repite, ¿verdad? El sabio Salomón dice: ¿qué es lo que es? Lo mismo que ya fue, ¿verdad? ¿Y qué es lo que fue? Lo mismo que será, y nada de nuevo hay en la tierra. Y hay entonces historias bíblicas que tienen su cumplimiento en el tiempo del fin. Lo interesante es que el cuadro y los principios que se llevaron a cabo en la antigüedad se repiten, ¿verdad? Con otros personajes, sí, pero la enseñanza, los principios son los mismos. Así que cuando dice ha caído Babilonia, y está hablando en el contexto del tiempo del fin, por el siglo XIX, no puede ser el imperio babilónico, porque el imperio babilónico cayó alrededor del año 536 a.C., ¿verdad? Por los medos persas. Entonces, aquí está tomando la figura del imperio babilónico antiguo para ilustrar a otro poder que va a existir en el tiempo del fin, que también cae, ¿verdad? Babilonia, vamos a ver la identificación de Babilonia, a grandes rasgos también. Babilonia fue un imperio mundial, ¿verdad? Que fue llevado a la gloria por Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, y tuvo solamente 70 años de gloria, ¿verdad? 70 años de gloria, y eso estaba profetizado por Jeremías, que Dios iba a usar a Nabucodonosor para castigar a su pueblo, pero que al cabo de 70 años Babilonia iba a ser destruida y nunca sería edificada. Grandes líderes han intentado reedificar Babilonia, como Saddam Hussein, pero no lo han logrado, porque la profecía dice que Babilonia nunca será reedificada. Dice que Babilonia fue un gran imperio que se caracterizó y diferenció de los demás imperios por dos cosas: uno, su riqueza, y otro, por su falsa religión. Hablando de la riqueza, en Daniel 2, Babilonia es identificada por la cabeza de oro, ¿verdad? Un reino de oro, un reino muy rico. Dice el profeta Isaías, capítulo 13, versículo 19: Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Hermosura de reino, dice, y habla de grandeza, ¿verdad? Un reino muy rico. Y también Babilonia se caracterizó por ser la cuna de la falsa religión, el ocultismo. Sabemos que el fundador de Babilonia fue, claro que Nabopolassar y Nabucodonosor llevan el imperio a su esplendor, pero Babilonia existió muchos siglos atrás, ¿verdad? Babel. Claro, dice que fue el inicio Babel, donde Dios confundió las lenguas. Nimrod fue un hombre muy rebelde, ¿verdad? Hizo justamente lo contrario a lo que Dios había querido hacer. Dios dijo que debían llenar la tierra y no debían juntarse en pueblos, en civilizaciones. Y dice que Nimrod juntó un pueblo en la llanura de Sinai y comenzó a edificar una torre. Esa torre era en completa y abierta rebeldía a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era su propósito? Si ningún patriarca y profeta dice que Nimrod decía: voy a edificar una torre más alta de lo que alcanzó la altura del diluvio, ¿no? El diluvio dice que el del pico más alto fue un poco más arriba. Entonces Nimrod dijo: voy a hacer una torre para que si hay otro diluvio yo me pueda librar. Y también voy a ver el origen de dónde vino esas aguas. Entonces dice que Dios intervino y confundió las lenguas. Pero sin embargo, Nimrod había sistematizado una religión falsa. En Babilonia se comienza a adorar al sol, comienza el misticismo. Nimrod muere, pero su esposa, que se llamaba Semiramis, fue una bruja que justamente dice se casó con su propio hijo Tamuz, ¿verdad? Y Tamuz nace el 25 de diciembre, ¿verdad? Y justamente eso tiene que ver con la adoración al sol, porque dice que allá
en el hemisferio norte el 25 de diciembre es cuando comienza el invierno, aproximadamente unos días antes. No es como si el sol muriera. Y cuando dice que a partir del 25 de diciembre el sol comienza nuevamente a nacer, y por eso se lo relaciona al nacimiento de Tamuz con el nacimiento del sol. Entonces muchas prácticas idólatras, muchas prácticas ocultistas se dieron inicio en Babilonia, en especial manera la adoración al sol. Y lo interesante es de esto, que cuando Dios confunde las lenguas, dice que cada persona se junta con los que se entienden y van y forman diferentes civilizaciones. Y lo interesante de esto es que cada civilización que se forma van llevando la enseñanza de Babilonia, y justamente ese es el vino de Babilonia. Van llevando, ¿qué cosa? La religión falsa. Y sin ir demasiado lejos, aquí en Trujillo florecieron 2 o 3 culturas, por ejemplo los chimús, los mochicas. Ellos adoraron al sol, ¿verdad? Los incas adoraron al sol. Celebraron la fiesta del Inti Raymi, el Capac Raymi, ¿verdad? En el solsticio de invierno y en el solsticio de verano. Ellos adoraron al sol. Los japoneses adoraron al sol naciente. Los persas, los mayas, los aztecas adoraron al sol, porque eso aprendieron ¿dónde? En Babel, ¿verdad? En Babilonia. La palabra del Señor nos confirma en Daniel 5:4 y dice: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces, eso se hizo en el gobierno de Belsasar, ¿verdad? Adoraron a sus ídolos. Por lo tanto, Babilonia era una nación idólatra, ¿verdad? Como nosotros lo podemos ver ahí en la portada de la entrada a Babilonia, la puerta de Ishtar, en honor a la diosa Venus. 3 bestias que aparecen, dice, en las paredes: leones, encontramos también dragones y toros unicornios, todos ellos símbolos paganos, ¿verdad? Tenían un sinnúmero de dioses los babilonios. Babilonia fue considerada una de las maravillas del mundo antiguo por Heródoto. Sus jardines colgantes, dice que alcanzaban grandes alturas, y esos jardines colgantes lo hizo, dice, el rey en honor a su esposa, ¿verdad? Que era de Persia, y había muchos jardines, y en Babilonia no había esto, y este rey lo hizo en honor a su esposa. Ahora es una pregunta interesante: ¿quién es la Babilonia moderna? Porque dice ha caído Babilonia y está en el contexto del tiempo del fin. No puede referirse al imperio babilónico antiguo, tiene que ser otro poder simbolizado con las características de la Babilonia antigua, sí, pero es otro poder. Conflicto de los siglos, la página 378 nos da la respuesta. La palabra Babilonia deriva de Babel, que significa confusión. Se emplea en las Sagradas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Interesante, dice las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Hay varias formas de religiones falsas y apóstatas. Vamos a un momentito a utilizar la pizarra ya para referirnos a esas religiones falsas y apóstatas. Según las estadísticas acerca de religión, dice que hay 5 religiones, ¿verdad? Que son las más grandes, las más numerosas del mundo. Tenemos el cristianismo, tenemos el islamismo, el judaísmo, tenemos el budismo y tenemos el hinduismo. 5 religiones, ¿verdad? Las más grandes, que abarcan miles y millones de personas. Dentro del cristianismo tenemos al catolicismo y tenemos al protestantismo. Dentro del catolicismo se subdivide también
en la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, ¿verdad? Que tiene su gran mayoría en Rusia. Ahora, dentro del protestantismo, aquí están grandes iglesias, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos la iglesia metodista, presbiteriana. claro, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, el pentecostalismo, ¿verdad? Y también tenemos dentro del protestantismo al adventismo, ¿verdad? Y dentro del adventismo también está el movimiento de reforma, ¿verdad? Muy bien. El cristianismo es la religión que más divisiones tiene, ¿verdad? Un sinnúmero de divisiones. Son miles de millones, ¿verdad? Bien. También encontramos pues religiones espiritistas, ¿verdad? Como es el hinduismo, es una religión espiritista. Ellos creen que todo es Dios, ¿verdad? Creen en el panteísmo. De igual manera también el budismo, ¿verdad? Ellos creen mucho en la superación personal, en la concentración y todo ello. Entonces, todas las religiones falsas entran a formar Babilonia. Y lo podemos dividir en tres, ¿verdad? La Biblia lo divide en tres a Babilonia. Dice, el dragón, la bestia y el falso profeta, ¿verdad? Cuando hablamos de dragón, nos referimos a todas las religiones paganas, al paganismo, ¿verdad? Y dentro del paganismo son las religiones que no creen en Jehová, en el verdadero Dios. Ahí podemos encontrar el hinduismo, el budismo, el islamismo, ¿verdad? Son religiones paganas. Cuando hablamos de la bestia, nos referimos al papado. Aquí entra ya el catolicismo, ¿verdad? Iglesia Católica Romana, Iglesia Católica Ortodoxa. Y cuando hablamos del falso profeta, nos referimos a esto, ¿verdad? Al protestantismo. Menos acá, vamos a sacarlo acá al movimiento de reforma, ¿verdad? Al pueblo del Señor. Pero el falso profeta es el protestantismo apóstata. Entonces, todas estas religiones falsas forman a Babilonia. Todas las religiones falsas. No solamente es una. A veces hemos pensado que solamente la Iglesia Católica es Babilonia, pero dice aquí claramente la palabra del Señor que son las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Claro que la Iglesia Católica es la madre, ¿verdad?, de las rameras, pero hay varias formas de religiones falsas y apóstatas. Continuamos. ¿A qué poder representa Babilonia en Apocalipsis 14:8? Bien, ya dijimos que Babilonia puede referirse a la Iglesia Católica, puede referirse al protestantismo, puede referirse a las religiones paganas. Pero en Apocalipsis 14:8 específicamente, ¿a quién se refiere? Vamos a ver qué nos dice aquí el Espíritu Profecía. En vista de que este mensaje, o sea el mensaje del segundo ángel cuando dice ha caído Babilonia, sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días. Ya dijimos que el anuncio del juicio se da de la década de 1830 en adelante. Por lo tanto, el mensaje del segundo ángel debe ser en ese contexto, después de 1830, 1840. Y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, o sea, a la iglesia católica, pues dicha iglesia está en condición caída desde muchos siglos. La iglesia católica surge por el siglo IV, ¿verdad?, como organización.
y es caída desde hace muchos siglos. Entonces no se refiere específicamente solo a la Iglesia Católica. Aquí entran a tallar quiénes. Vamos a ver qué dice acá. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde la decadencia de las iglesias había sido más rápida. Dice que en la iglesia anglicana había más ídolos de María que en la misma iglesia católica. El trabajo de los jesuitas tuvo una eficacia muy grande, ¿verdad? El propósito de los jesuitas era contrarrestar al protestantismo y hacer volver al protestantismo al catolicismo, y eso tiene mucho efecto. El protestantismo fue el pueblo del Señor. Sin embargo, se contentaron con la luz que tuvieron y en lugar de ir avanzando en luz, retrocedieron, ¿verdad? Dice que el pastor Robinson, cuando iba a despegar el Mayflower que venía de Holanda en el año 1620 con los padres puritanos hacia Norteamérica, él les dice: no creo que Dios haya dado toda la luz, va a haber más luz y estén atentos a recibirla. Y la luz vino, ¿verdad? Relacionado al santuario, relacionado al sábado, relacionado a la segunda venida de Cristo, a la ley. Pero el protestantismo, que había sido pueblo de Dios, rechazó este mensaje, y lo rechazó no solamente como decir no creo, sino que hizo burla y oposición abierta y directa hacia los que creían estas verdades del anuncio del juicio del primer ángel. Y por haber rechazado este mensaje, que era un llamado de Dios a la obediencia a los mandamientos, estas iglesias protestantes se convierten en Babilonia, pasan a ser parte de Babilonia. Por eso dice: ha caído Babilonia, quiere decir, el protestantismo ha pasado a ser parte de Babilonia. Eso es lo que quiere decir el anuncio del segundo ángel. ¿Cuál es la razón de la caída de Babilonia? Dice: porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino, sabemos que representa las falsas doctrinas. Según Elena de White dice: el vino son las falsas doctrinas, especialmente el falso día de reposo y la inmortalidad del alma. Eso es el vino, las falsas doctrinas, la falsa enseñanza. Esas son las abominaciones que habla la palabra del Señor. Según el profeta Ezequiel, encontramos varias abominaciones, pero vamos a ver dos de ellas. Uno dice, según Ezequiel capítulo 8, versículos 10 al 12, que una abominación es la idolatría, porque dice que había, los israelitas tenían, dice, imágenes de lagartos, de cuadrúpedos en el santuario, ¿verdad? Y había ídolos en el santuario. Esa era una abominación que el profeta Ezequiel ve. Y así sucesivamente Dios le va mostrando a Ezequiel abominaciones más grandes, una tras otra. Y Ezequiel quedaba asombrado. Decía: esto se hace en el pueblo de Dios. Y no solamente en el pueblo, los líderes, los sacerdotes practicaban estas abominaciones. La idolatría es una abominación, y la idolatría es parte de Babilonia. Pero dice que la abominación más grande, según el versículo 14 y 16 de Ezequiel, es la adoración al sol. Leamos los versículos. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Qué hacían estos 25 varones? Adoraban al sol. Esta es la más grande y más terrible de todas las abominaciones. ¿Será que hay una abominación similar en el tiempo del fin? ¿Una adoración al sol? Claro que sí. Esa adoración tiene que ver con la obediencia del primer día de la semana, que ya lo vamos a ir fundamentando a medida que pase el tiempo. ¿Por qué decimos esto? No obstante, Elena de White nos dice que en 1844 la caída de Babilonia fue incompleta. Conflicto de los siglos, la página 385 nos dice: pero el mensaje
del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. No alcanzó su cumplimiento total. ¿Cuándo será la caída completa de Babilonia? No olvidemos que este mensaje de ha caído Babilonia se repite en Apocalipsis 18. Ahí será la caída completa de Babilonia. Ese es entonces el mensaje del segundo ángel. En ese mismo año de 1844 comienza la purificación del santuario que ya estuvimos anunciando hace unos minutos. Vamos a ver a pequeños rasgos también, pequeños detalles acerca de la purificación del santuario. ¿Qué es la purificación del santuario? Dice aquí una pregunta. La profecía de Daniel 8:14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Varios teólogos, grandes personajes han dicho que la doctrina del santuario, la doctrina del juicio investigador, es el pretexto adventista para justificar el chasco, ¿verdad? Y se han lanzado grandes temas, grandes acusaciones. Una de ellas es que dice que no tiene que ver nada el juicio investigador con la Biblia, que es un invento adventista. Sin embargo, en Daniel 8 podemos encontrar la razón interesante. En el versículo 13 dice: y oía a un santo que hablaba, y a otro de los santos dijo aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone al santuario y el ejército para ser pisoteados? Había un poder que lo identificamos el día viernes por la noche, este poder que es Roma, ¿verdad? Que iba a pisotear el santuario, estaba pisoteando el santuario. Y Roma pisotea el santuario en sus dos fases, en la fase imperial y en la fase papal. En la fase imperial, Roma destruye el templo. Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y eso se hizo bajo la conquista del Imperio Romano a Jerusalén en el año 70 por Tito. Se destruyó el santuario. Y en la fase papal, Roma también ataca al santuario. ¿Por qué? Porque traslada la fe que debe estar fijada en el santuario. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús. Y Pablo dice: acercarnos confiadamente ante el trono para alcanzar oportuno socorro. Y Elena de Guay dice: entremos velo adentro, donde está Jesús a la diestra del Padre. Eso lo dice claramente la Biblia, que Jesús está intercediendo. Cuando Esteban estaba por ser apedreado, vio a Jesús a la diestra del Padre. Y Hebreos 7:25 dice que Jesús ascendió al cielo para interceder por nosotros. El apóstol Juan también dice: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, queridos hermanos, hay un santuario en el cielo, y ese santuario fue pisoteado por el catolicismo, porque nuestra fe, que debe estar en Jesucristo, fue trasladado a los santos, a María, a los ídolos, ¿verdad? Al obispo de Roma. O sea que el santuario ya no estaba en el cielo, sino estaba en la tierra, en Roma, ¿verdad? Era el santuario. Entonces, el papado pisoteó el santuario. Entonces, le dice un ángel al otro: ¿hasta cuándo va a suceder esto? ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Cuándo Dios va a hacer algo? ¿Cuándo Dios va a restaurar su verdad? ¿Cuándo Dios va a restaurar la verdad del santuario? Y le dice: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Sabemos que el santuario terrenal es una miniatura del verdadero santuario celestial. Dios le dijo a Moisés: conforme al modelo que yo te muestre, me harás el santuario, y yo habitaré en medio de ellos. El propósito de Dios era habitar con su pueblo. Y la doctrina del santuario fue un método pedagógico, un método didáctico, para que Dios dé a conocer a su pueblo el plan de la salvación. Todo el plan de salvación está en la doctrina del santuario. Y según la carta del apóstol Pablo a los hebreos, dice, vamos a ver en el capítulo 8, versículo 1 y 2. Así que la suma
de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre, ¿verdad? Y así hay más versículos, por ejemplo, Hebreos 9:9, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Versículo 11, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Y si usted sigue leyendo en el capítulo 9, nos habla que todo lo que había en el santuario terrenal era un tipo, una figura, una manera didáctica de cómo Dios ilustrara el plan de salvación. A través de este sistema del santuario, Dios quería fijar en la mente una enseñanza pedagógica para sus pueblos, porque sabemos que la mente es frágil, pero a través de símbolos, a través de figuras, uno lo entiende. El problema de los judíos fue que pensaron que esas formas tenían un valor salvífico, y esto no es así. Esto apuntaba hacia el futuro, ¿verdad? Entonces justamente era en el santuario que había dos clases de servicios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo desde el 1. Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así: la primera parte, en donde estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado lugar santo, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierta por todas partes de oro, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella el propiciatorio, ¿verdad? Miren, ahora vamos al versículo 6. Y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entran en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio de Dios. Siempre entran, todos los días del año. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una sola vez al año se entraba al lugar santífico. ¿Para hacer qué cosa? La purificación del santuario. Era el día de expiación. Expiación significa limpieza. Era el juicio de Israel. La sangre, ¿qué representaba? La sangre del cordero. El pecador traía su cordero, ponía sus manos sobre el cordero y confesaba sus pecados, y de una manera simbólica los pecados pasaban del pecador hacia el cordero. Entonces el mismo pecador degollaba al cordero, y el sacerdote juntaba la sangre, y después de rociar los cuernos del altar, entraba, dice, aquí adentro al santuario, y en las cortinas que daban al lugar santísimo, mojaba su mano y asperjaba 7 veces la sangre en las cortinas del santuario. Entonces, de una manera simbólica, el pecado se trasladaba del pecador a la víctima, y a través de la sangre el pecado entraba al santuario. Una vez al año, de manera simbólica, ¿qué se hacía? Se sacaba el pecado del santuario, ¿verdad? Entraba el sumo sacerdote y sacaba los pecados del santuario. Dice que antes de entrar hacía un sorteo, 2 machos cabríos. Uno era para Dios y el otro era para Azazel, ¿verdad? Entonces sacrificaba el cordero que era para Dios, y dice el que era para Azazel quedaba vivo, y el sumo sacerdote entraba y hacía la expiación, salía del santuario cargando los pecados y ponía sus manos sobre el macho cabrío que era para Azazel y confesaba los pecados de Israel. Y de una manera simbólica, el pecado que había entrado a través de la sangre al santuario era quitado. Dice que el macho cabrío era llevado al desierto donde moría. Esa es la obra que ha de hacerse en el tiempo del fin. El santuario celestial también tiene un registro de nuestros pecados. En el cielo hay un registro, ¿verdad? Donde se toma nota de nuestros pecados.
Saludamos a los hermanos Comber, él tiene un tema, dice los prontuarios, lo llama prontuarios, ¿no? Él no lo dice los registros, dice los prontuarios celestiales. Y hay un libro de memoria, ¿verdad? Donde se registran las obras malas. Y está conectado. Entonces, arriba en el cielo se registran los pecados. Y esos pecados, que son de los que han creído en Jesucristo, porque el juicio es para los que han creído en Cristo, no es para los incrédulos, porque el juicio de los incrédulos es posterior. Esos pecados deben ser borrados, deben ser quitados del santuario. Esta es la purificación del santuario en resumen. Vamos a ver ahora algunos párrafos que nos fundamentan esto. La hora de juicio está íntimamente relacionada con la purificación del santuario, lo que ya estamos diciendo. Como adventistas siempre hemos escuchado que Jesús pasa del lugar santo al lugar, lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año, y eso justamente lo que va a suceder aquí, ¿ya? Entonces es lo mismo la purificación del santuario cuando dice la hora de su juicio ha llegado. La proclamación de este mensaje ha sido privilegio exclusivo del pueblo remanente. Ni la iglesia apostólica ni la reforma protestante, ningunos han tenido esta luz y nosotros tenemos esta luz. Y justamente déjame decirle, querido hermano, que la doctrina del juicio investigador es doctrina exclusiva del adventismo. Otras iglesias no tienen esa doctrina, por lo tanto debemos conocerla y debemos estar atentos a ella. A fin de abarcar en sus dimensiones correctas la validez presente de la verdad de la purificación del santuario, por lo menos debemos considerar tres aspectos de la purificación. En primer lugar, el templo santuario en el cielo es el centro mismo de la acción divina para solucionar el problema del pecado y obrar la salvación del pecador. El lugar donde se efectúa nuestra salvación es el santuario celestial. Para que nosotros tengamos paz, el mundo, ¿qué te dice? La paz está dentro, y se busca la paz interior, medita, dice la paz está aquí, pero no. La verdadera paz viene de estar a cuentas con Dios en el santuario celestial. Justificados pues por la fe en el santuario celestial, recién tenemos paz para con Dios. Entonces, y eso se hace en el verdadero santuario que está en el cielo. El templo santuario en el cielo es el objeto preferido de los ataques sincronizados de Satanás para desprestigiar a Dios y destruir a su pueblo y su ley. Hay una doctrina falsa que dice dentro del adventismo que no hay un santuario en el cielo, pero hay párrafos precisos, concisos, directos que nos dicen que como había un lugar santo y un lugar santísimo en el santuario celestial, hay en el cielo también un lugar santo y un lugar santísimo. Entonces, esta verdad, como es el fundamento de nuestra fe, es el blanco de los ataques de Satanás. En tercer lugar, el mensaje de que la hora de su juicio ha llegado, interrelacionado con la profecía hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Hay una relación estrecha, como ya lo venimos diciendo. Esto anuncia la acción divina previa a la segunda venida, la cual vindica a Dios mismo, aplica al pecador arrepentido los beneficios de la expiación hecha en la cruz y erradica el pecado del universo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Justamente Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría el Consolador y no se haría la siguiente fase de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación comienza justamente con la fe aceptando a Cristo, pero justamente se confirma cuando nuestro nombre queda confirmado en el libro de la vida y pasa nuestro juicio. Ahí se confirma nuestra salvación. El hecho de que uno haya creído en Cristo, él debe creer, debe tener confianza, sí, en esperanza debe creer que será salvo, que está salvo, pero no debe confiarse, porque mientras no pase su caso en el santuario, su caso no está todavía asegurado, así que no debe cantar victoria. Entonces también el juicio investigador sirve para vindicar a Dios. No olvidemos que Satanás había lanzado acusaciones, ¿verdad? Que Dios es injusto, que Dios es perverso y que Él quiere ayudar a mejorar las cosas. Y cuando Él comenzó su rebelión, los ángeles no lo entendían y por eso que engañó a la tercera parte de los ángeles. A través del juicio, Dios justamente quiere vindicar su carácter y demostrar que Él es justo. Y justamente los ángeles
asisten como testigos para poder verificar esto. ¿Por qué algunos se salvan y por qué otros no se salvan? Cuando los ángeles ven esto, ellos dicen: Dios es justo y tiene razón de hacer esto y de no hacer esto. Dios es vindicado en el juicio. Bien, como ya dijimos, el inicio del juicio está marcado por el fin de las 2300 tardes y mañanas que nos llevan a 1844. El tiempo de la purificación del santuario ha sido calculado con la ayuda de la profecía Daniel 9, 24 y 27. Recordemos que la purificación del santuario terrenal se repetía anualmente, mientras que la purificación del celestial se efectúa una sola vez y para siempre. En el santuario terrenal el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al santísimo y allí frente al arca del pacto administraba en la presencia de Dios. En el santuario celestial nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote del nuevo pacto, entra al lugar santísimo del templo santuario del cielo para oficiar en la segunda fase de su ministerio. ¿Qué hizo Jesús en el lugar santo durante 1813 años? Estaba intercediendo. Ahora, a partir de 1844, aparte de interceder, ¿qué hace? Está haciendo una obra de juicio, la obra de borramiento de pecados. Todos esos detalles de cómo funciona el juicio lo vamos a explicar más adelante cuando hablemos del juicio de los vivos. Lo vamos a explicar con más detalles. Por ahora solamente queremos ver qué es la purificación del santuario. En la historia de la redención, la hora del juicio o inicio de la purificación del santuario en el lugar santísimo es una ocasión histórica única, irrepetible y de consecuencias eternas. La vindicación de Dios es la meta última de la redención. Y aunque es cierto que en el servicio ritual la culpabilidad final recaía sobre Satanás, lo que mejor vindica a Dios es la demostración de que su pueblo está limpio por la sangre del Cordero. Justamente la palabra del Señor dice que a través de su pueblo la multiforme sabiduría de Dios se hace visible, dice, en los lugares celestiales a los principados y potestades. A través de la iglesia Dios quiere demostrar que sí es posible guardar la ley de Dios. Por eso que en el tiempo del fin Juan ve un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Obviamente que lo guarda en su esfera, no para salvación, pero sí por haber sido justificado, pero sí lo guarda en perfección en su esfera, en su capacidad. ¿En qué consiste la purificación? Atención a esto. Conflicto de los Siglos, página 413. San Pablo dice que la razón por la cual esta purificación debe hacerse con sangre es porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hagamos énfasis en esta palabra, remisión. ¿Qué significa remitir? Significa quitar, significa borrar. Por eso dice Elena de Guay, la remisión, o sea, el acto de quitar los pecados, es la obra que debe realizarse. ¿Qué es la obra de purificación entonces? El acto de quitar el pecado del santuario celestial. Esa es la purificación del santuario en resumen. La purificación del santuario, dice, del cielo, ya que esta tarea de examinar los caracteres y determinar los que están preparados para el reino de Dios corresponde al juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. La purificación del santuario también tiene que ver con la obra o ministerio de Cristo como sumo sacerdote en el cielo, donde oficia en la segunda fase de su acción salvífica, calificada como una obra de juicio, la cual es previa a la segunda venida. Y eso lo podemos comprobar en la parábola de la fiesta de bodas. Dice que antes que se verifiquen las bodas, entra el rey para ver a los convidados, si están o no están vestidos de boda. Justamente eso es lo que hace Dios en el juicio. Determina Dios en el momento que te toca tu juicio si estás a cuentas con Dios o no, si estás vivo, si murió, si es que fue fiel hasta su muerte. Eso se determina en el juicio. Cuando hablamos de la purificación, también dice, se refiere a una purificación real y efectiva del pecado, la cual se efectúa tanto en el santuario celestial como en el pueblo de Dios aquí en la tierra. Interesante. Dice que se sentará Dios para afinar a su pueblo como se afina la plata. Dios quiere quitar el pecado del santuario, pero también quiere quitar el pecado de su pueblo, quitar el pecado de tu corazón
de mi corazón, de tal manera que se cumpla la profecía cuando dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? El tercer ángel tiene el propósito de preparar un pueblo que se sostenga en pie cuando Cristo se manifieste, que esté sin mancha delante de Dios. El pecado es removido, quitado, eliminado del universo, en tanto que, dice, historia, y en tanto que existencia, es quitado para siempre. Cuando hablamos de la purificación del santuario, también nos referimos a la vindicación final de la naturaleza de Dios y la justicia de su gobierno. El juicio es imperativo, ya que hay que vindicar al Creador ante el universo, hay que justificar al hombre, hay que erradicar el pecado, vindicar al pueblo de Dios y a la ley de Dios, y restaurar nuestro planeta a la armonía universal. Elena de White en el Patriarcas y Profetas dice que Jesús vino a este mundo no solo con un propósito, con dos propósitos. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido, pero el plan de salvación también es, dice, para vindicar a Dios ante el universo. Por eso dice Isaías 42:21, Jehová se complació por amor de su justicia en engrandecer la ley y magnificarla. Su carácter, que es reflejado en la ley, tiene que ser vindicado ante el universo, y ese propósito tiene el plan de salvación y también el juicio investigador. Dios conoce el futuro, Él sabe nuestro destino y no necesita de un juicio para saber quiénes se salvan o se pierden, pero sí lo hace en beneficio de su creación. La vindicación del santuario significa que Dios logra demostrar que las maquinaciones diabólicas y las acusaciones contra su ley y su gobierno son falsas, que el amor de Dios rige en forma suprema y que su gracia es eficaz para salvar al pecado, que la imagen de Dios es restaurada en sus hijos. Justamente ese es el propósito de la regeneración, que la imagen casi perdida de Dios en el hombre sea restaurada, que la verdad redentora de Dios, oscurecida por la apostasía, quede restaurada y el mundo la conozca, ¿verdad? La verdad que ha sido pisoteada debe ser restaurada en este tiempo del fin, que hay seguridad de perdón y salvación y que el pecado no se levantaría otra vez. Justamente el plan de salvación asegura para que nunca más el pecado y la rebelión surjan y justifique el proceder de Dios al destruir al pecado, al originador del pecado y a los pecadores. Que Dios ha tomado en sus manos el destino y el juicio de su pueblo y expone a su vez la falsedad del sistema apóstata, y que Cristo, su ley y su pueblo son vindicados. Eso es la purificación del santuario. Tiene que ver entonces con el borramiento de pecado, quitar el pecado del santuario, quitar el pecado del pueblo del Señor de nuestro corazón y a la vez vindicar su carácter ante el universo. Eso tiene que ver con la purificación del santuario. Y eso justamente se lleva a cabo, se da inicio en el año de 1844. En 1844 también se da inicio al anuncio del mensaje del tercer ángel. Y al darse el anuncio del mensaje del tercer ángel, también se da inicio al sellamiento, porque justamente el mensaje del tercer ángel es el que prepara al pueblo para ser sellado. Asimismo también comienza el zarandeo. En 1844 también se da inicio al periodo de la iglesia de la Odisea. Entonces, importantes acontecimientos comienzan en 1844, una fecha trascendental dentro del movimiento adventista. El día de mañana estaremos viendo ya lo relacionado al tercer mensaje angélico. ¿Ya? Hoy por el tiempo vamos a llegar hasta ahí nada más. Entonces hemos visto lo relacionado al mensaje del primero, del segundo ángel y también qué es la purificación del santuario. Mañana vamos a complementar esto cuando hablemos del tercer mensaje angélico. Una vez más les repito, estamos viendo a grandes rasgos esto, de qué se trata, sobre todo, tener la idea. Para mayor profundidad hay que estudiar tema por separado, ¿ya? Entonces el día de mañana veremos qué es el mensaje del tercer ángel. Llegaremos también al año 1863, organización de la Iglesia Adventista. Luego 1888, qué pasó en Minneapolis. Luego veremos
acontecimientos como la Primera, Segunda Guerra Mundial, organización del movimiento Reforma, la caída del comunismo, y vamos a llegar al año 2020, ¿ya? Y de aquí nos vamos a extender a futuro qué es lo que se va a cumplir de ahí en adelante. El día de mañana también vamos a ver cuál es la situación actual. Mañana vamos a ver el tema de tiempos peligrosos en los cuales vivimos, cuáles son las señales del tiempo actual. Y pasado mañana estaremos viendo ya qué falta que se cumpla de aquí a futuro. Quiere el Señor que haya fruto a través de este seminario, que podamos captar el mensaje que Dios nos quiere dar a nuestras vidas y podamos acercarnos más a Él. Quiere el Señor bendecirnos, ayudarnos. Es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.